Este día hablaremos del pensamiento crítico, el papel que tiene el pensamiento crítico en la educación contemporánea. Hablar del pensamiento crítico no es una cosa tan difícil, porque estamos hablando de un siglo donde el comportamiento de los seres humanos necesita desarrollar habilidades para hablar más del pensamiento crítico. En contenidos de análisis sobre el pensamiento crítico, hablemos sobre las teorías contemporáneas en la educación. Algunas de estas corrientes establecen que debemos llevar o elevar el pensamiento a un análisis, a la creatividad. Por eso, este día es importante hablar del pensamiento crítico y no podemos dejar a un lado todas las teorías sobre la educación. Estas son el fundamento para desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, si analizamos un poco de qué se trata, de dónde se origina, hablemos de la palabra pensamiento. Viene del verbo latino pensare, que es un sinónimo de pensar. Hablemos de crítico, que viene del griego krinian, que puede traducirse a decidir o separar, que son dos vocablos que muestran precisamente un origen etimológico. Si hablamos de la Real Academia Española, el pensamiento crítico tiene varias acepciones, pero en este momento hablemos del pensamiento, que significa actividad, acción y efecto, es decir, pensar. Crítico, precisamente, se habla de la relación o algo perteneciente o relativo a la crítica, que es exactamente el conjunto de opiniones y juicios que responden o proceden a un análisis. Es decir, haciendo un poco más de historia sobre el pensamiento crítico, para enfocarlos sobre el origen, de qué se trata, de dónde viene, un poco de historia, nosotros tenemos que hacer referencia inmediata al fundador de este término, del pensamiento crítico. Estamos hablando de Immanuel Kant. Es el filósofo considerado el fundador del pensamiento crítico en el razonamiento filosófico, con tres de sus más importantes obras: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio. Pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorar. Presupone el conocimiento de las estructuras y los estándares intelectuales básicos. La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico está en reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva. El pensamiento crítico tiene algunos pasos para poder definirlo y unirlo a la inteligencia y el conocimiento. En primer lugar, adoptar la actitud de un pensador crítico, reconocer y evitar sesgos cognitivos, identificar y caracterizar argumentos, evaluar las fuentes de información y evaluar los argumentos. ¿Cuáles son las características de una persona crítica? Agudeza perceptiva, cuestionamiento permanente, construcción y reconstrucción del saber, mente abierta, coraje intelectual, autorregulación, control emotivo y valoración justa. ¿Qué implica entonces educar en el pensamiento crítico? En primer lugar, necesitamos adquirir información. Esa información tiene que ser con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Debemos hacer el análisis, reflexionarlo, estructurar los argumentos, entrar en un debate y luego formar un nuevo concepto. Los beneficios del pensamiento crítico es precisamente un crecimiento personal, una salud mental, libertad intelectual, perspectiva, solución de problemas, que esto es lo más efectivo en el siglo XXI. Tolerancia, proactividad, anticiparnos a algunas situaciones para no tener que responder de manera negativa como unas respuestas a la sociedad. La toma de decisiones, la ética personal, la creatividad, sentido del humor, entre otras. El pensamiento crítico en el aula debe ser para desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos, pero es necesario desarrollarlas para poder resolver problemas. El siglo XXI necesita de personas creativas que no les impongan una respuesta, sino que piensen, reflexionen sobre lo que están viviendo y lo que están aprendiendo. Recuerda
que para desarrollar el pensamiento crítico, lo primero que debes hacer es formular, evaluar, pensar, concluir y crear para tener un pensamiento crítico.